habían visto en la primera parte de entropía, habían definido que en definitiva para poder obtener trabajo del calor hacía falta dos fuentes y hacía falta, digamos, en definitiva, un motor que pudiera dar un trabajo, y eso es hasta ahí quedaron, ¿no? El principio, segundo principio, quedaron así. Y después, a partir de allí, vieron un ciclo ideal, que era nada más que el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot nada más tenía una forma que estaba por dos isotermas ya por dos adiabáticas. Este es T constante, este es T constante, y este es adiabática y este es adiabática. Este es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y aquí definía en definitiva lo que era un ciclo ideal y por lo tanto era el ciclo de máximo de velocidad. Yo no sé si el ingeniero le explicó al ingeniero Senal, seguramente que sí, pero repetimos que la explicación o el por qué son transformaciones isotérmicas y por qué son transformaciones adiabáticas tiene el hecho de que, como uno plantea que es reversible, evidentemente la fuente, ya que sería esto, la máquina térmica estaría justificada de esta forma, y este es el Q1, este es el Q2, este es el W de la fuente 1, la temperatura 1, la fuente 2 y la temperatura 2. Lo que ustedes vemos, lo que estamos viendo acá en definitiva es la obtención del Q1 a partir de una fuente. Entonces, como se trata de transformaciones reversibles, significa que debe estar en equilibrio la fuente con el sistema. Y la única transformación que me asegura que hay un equilibrio entre la fuente y el sistema son las transformaciones isotérmicas. O sea, esto es T constante porque así lo obliga la transformación reversible. ¿Está bien? Lo que significa entonces que este agregado de calor de la fuente 1 no se hace de un solo golpe como está acá, sino que debería hacerse en definitiva con pequeñas cantidades, de tal forma, digamos, que el sistema reciba calor, se expanda, se enfría, recibe calor, se expande, se enfría. O sea que estos son diferenciales de Q, de tal forma de mantener el equilibrio térmico entre la fuente y el sistema. ¿Ah? O sea que esa es la explicación por la cual en definitiva es necesario que exista la isoterma. Lo mismo que cuando el calor debe salir para entregar una fuente T2, también lo debe hacer para que así sea, digamos, complementario y explicable desde el punto de vista reversible, tiene que hacerlo por diferenciales de Q. O sea, el diferencial de Q es necesario y también es suficiente como para poder explicar lo que significa el ciclo de Carnot. Y además, Carnot decía que entre estos dos lo que se tiene que evitar es la pérdida de energía, por lo tanto lo hace adiabático. ¿Sí? O sea, la explicación de por qué isotérmica, por qué es adiabática, entonces son porque debe haber un equilibrio térmico entre la fuente y el medio. La única transformación que me asegura es la transformación T constante y después lo mismo acá para la pérdida de calor. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, el primer principio en esta parte de 1, 2, vamos a ver que el primer principio, como se trata de transformaciones reversibles y además es isoterma, el delta U es igual a 0. ¿Está bien? O sea, la energía interna, cuando se trata de transformaciones reversibles, es 0. Por lo tanto, todo el calor se transforma en trabajo. O sea, si alguien pregunta en algún examen, ¿es posible que en algún instante en un ciclo se puede transformar todo el calor en trabajo? Sí, en esta parte. Y dice que esta parte, que sería el trabajo que está dado por acá, el W que está acá, 1, 2, ¿verdad? Es exactamente igual a la energía calórica recibida. Lo que ocurre es que para poder obtener trabajo en forma continua, como veíamos en la primera parte de la entropía, debe cumplir un ciclo, y eso es la necesidad, digamos, de técnica, esta transcurrencia de los ciclos para volver al punto 1, pero que se puede entregar trabajo a partir de calor de un 100%, sí, esta es la primera parte. Y en la segunda parte, que es el 2-3, lo que se aplicaba al primer principio también, el trabajo que es esta parte que está, digamos, como gráfico esto, lo provee la energía interna. O
O sea, la energía interna, si aplicamos el primer principio, ustedes lo hacen fácilmente, la energía interna pierde, el sistema pierde energía interna y da lugar a este trabajo. Son totalmente espontáneos. Porque esto, digamos, en definitiva es espontáneo, entonces espontáneo es la energía interna la que provee la energía suficiente para que se haga este trabajo. ¿Vale? O sea que aplicación y explicación del ciclo de Carnot también tiene su aplicación, por eso en definitiva que trato de decirle, quizás por ahí el ingeniero Fernández lo dijo, pero lo repito como para que ustedes tengan noción de este tema. ¿Sí? Ahí quedamos con Carnot. Pregunta. El proceso de 2 a 3, que es una expansión isentrópica, la frontera se convierte en adiabática, o sea, la frontera es adiabática. Sí, sí, esto es adiabático, ¿verdad? Esto es adiabático. 2, 3, esta parte es adiabática. ¿Sí? Entonces, este es el trabajo. Yo aplico, por ejemplo, Q menos W igual a delta U. Acá el Q es 0. ¿Está bien? Entonces, W, el delta U es igual, menos igual al trabajo. ¿Y cómo lo compruebo que el delta U está así? Y porque en definitiva significa que U2 es menor que U1. Por eso me da negativo. ¿Está bien? ¿Y cómo lo sé? Porque la temperatura bajó. La explicación de esto es igual a C sub B por diferencial de T igual a diferencial de U. Vemos que la temperatura bajó de la temperatura 2 a la temperatura 3 y esto se transforma en negativo, por eso en definitiva que provee, basta la energía interna del sistema para poder proveer energía para que se produzca este trabajo. ¿Ah? Pero no quiere decir que el límite del sistema sea adiabático, sino que durante la transformación. Durante la transformación, claro. No hubo intercambio de O sea, no hay intercambio, no. Por eso fíjate que Q es 0, no hay intercambio de calor. Yo quería decirle, digamos, que Carnot plantea este ciclo diciendo que entre estas dos fuentes, no debo perder energía. Y la energía que más, digamos, se advierte siempre es energía calórica, por eso es que pone dos adiabáticos. ¿Sí se entiende por qué dos isotermas? ¿Por qué se pregunta en el examen? Por ahí los chicos no lo ven. O sea, repito esto, fíjense, ¿por qué es isoterma? No debe ser como lo ponen los textos, no lo ponen por mala fe, sino que por ahí cuesta un poco más explicarlo. Una sola entrega de calor plus 1. Y si fuera así, sería irreversible. ¿Sí? Si lo entrego una sola vez, es irreversible. Pero como decimos que las transformaciones son reversibles, evidentemente tiene que mantener un equilibrio cuasi estático entre ese sistema y ese medio. El sistema es el que recibe y el medio es el que entrega, en este caso. Entonces, la entrega de calor de ese sistema se tiene que hacer de forma infinitésima. Hay un diferencial de Q que entrega al sistema, entrega al medio, perdón, se expande, se enfría, otro se entrega, se expande y va formando la isoterma de este tipo. Lo mismo que cuando hay del 3 al 4, va entregando el sistema necesario porque así lo exige el segundo principio, pero lo va haciendo lentamente de tal forma, por eso es reversible. Acuérdense que reversible significa lento, tiempo infinitésimo, tiempo infinito. Entonces, ese tiempo, por eso surgen las transformaciones cuasi estáticas, ¿verdad? Entonces, esto se hace en forma cuasi estática y se va produciendo el traspaso de energía calórica exigida por ese segundo principio desde el sistema a la fuente de forma infinitesimal. Y pido, entonces, el sistema dice, bueno, no tiene que haber pérdida entre estas dos etapas. Por eso pongo el debate. ¿Está bien? Esta es mi pregunta. Pregunta, chicos, porque esto es... Ahí me acaba de explicar eso, o sea, yo entiendo por qué tiene esa isotérmica y cuasi estática. Sí. Pero recién dijo que al ser cuasi estática el tiempo es infinito. Sí. Nosotros sabíamos que en termodinámica no incluía el tiempo. ¿Está bien decir que el tiempo es infinito? Sí, sí. El tiempo es infinito, digamos. La única forma, ¿sabes? Las transformaciones reversibles son aquellas, digamos, que permiten ir y volver por el mismo camino sin que se modifiquen las propiedades ni del sistema ni del medio. Digamos, transformaciones reversibles. Para poder acercarme y poder utilizar las variables que tiene termodinámica, genero, hago o invento una transformación que es cuasi estática. Significa que todos los puntos seguidos uno de otro están en equilibrio. O sea, este punto con el siguiente está en equilibrio. O sea, cuando veíamos, ¿se acuerdan de transformaciones reversibles? Decíamos que la transformación reversible, por ejemplo, cuando paso del 1 al estado 2, lo hago a través de infinitesimal, o sea, me incrementa de esta forma. ¿Sí? Esto
estos incrementos y después regreso de esta otra forma también. O sea, pues, vengo por un lado, vuelvo por el otro sin que se modifique nada. Entonces, ¿qué tiempo demora esto? Infinito. O sea, no es contradicción entre decir un tiempo infinito de yo quisiera hacerlo así de esta forma que lo planteo acá, el tiempo es infinito, por lo tanto no me sirve. ¿Está? Otra pregunta. Sí. O sea, ciclo de Carnot. Después vamos a ver lo nuestro, pero vamos a ciclo de Carnot primero. Entonces, a partir de esto uno podría pensar que si yo tengo necesidad de obtener trabajo a partir del calor, o sea, un ciclo, como vamos a ver nosotros, la pregunta es, ¿puede haber ciclos donde yo pueda entregar calor en una transformación isotérmica? ¿Sí? O sea, la pregunta que proviene de esto es si esto es de mi máximo rendimiento, como es calor, si es de máximo rendimiento. ¿Podrá haber ciclos, o podrá haber motores, donde yo pueda entregar calor en una transformación isotérmica? Entonces vamos a ver luego que no hay, por lo menos, ciclos de lo que vamos a ver nosotros, no hay ciclos donde tenga que entregar calor en una transformación isotérmica. Aparentemente. Ahora, si yo les digo, si yo uso una máquina de vapor donde existe un cambio de fase, allí sí, o sea, esto. Yo tengo esto PV, ¿verdad? Yo tengo aquí la campana de árbol y proveo el cambio de fase acá. Usted sabe que aquí se mantiene constante P y T. Y aquí entrego calor. O sea, lo puedo hacer, pero no con la potencia necesaria que puedo obtener, digamos, el rendimiento de un ciclo que vamos a ver ahora. O sea, decimos, es ideal, perfecto, máximo rendimiento, pero la parte mecánica, física de poder efectuar esta cantidad no es fácil, a no ser que yo utilice este cambio de fase y aquí, vamos a ver luego, que produzca esta condición, porque si no sería esta, ¿verdad? Si aquí tendría Carnot lo mismo, dos isotérmicos adiabáticos, pero no me sirve. No me sirve porque así, cuando lo vean, digamos, el próximo tema, no sirve porque aquí en definitiva tengo vapor y tengo líquido. Y no hay ningún instrumento mecánico que me sirva como máximo rendimiento cuando tengo las dos fases. Se usa uno o se usa otro. Si no hay un compresor que va a funcionar con líquido, y no hay una bomba que va a funcionar con gas o con vapor. Entonces eso también tiene impedimentos físicos, mecánicos para poder efectuar esta cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿Hay alguna máquina que lo podamos ver si el ciclo de Carnot? no, porque esto es ideal. Porque esto es ideal. Pero que se aproxime. Sí, esto no te digo. Esta se aproxima. Esto se aproxima porque fíjate, acá yo tengo isotermo, ¿verdad? Porque esto en definitiva, acuérdate que es esto. ¿Sí? Esta es el isotermo. ¿Está bien? Este es el isotermo. Pero en ese cambio de fase, como está el delta G en equilibrio, evidentemente la P y la T son constantes. Y aquí es donde yo entrego el calor para que este cambie de fase. O sea, se acerca, pero por los inconvenientes mecánicos que tiene. ¿Está? Entonces, la pregunta es, a partir de esto, ¿es posible también de que existan en un motor transformaciones adiabáticas? Tampoco es posible. ¿Por qué? Y no es posible porque en definitiva necesito que ese calor que yo le entrego pueda ser disipado de alguna forma también. Veamos cómo lo planteo mejor. Vamos a ver, digamos, el ciclo Otto en primer lugar. Es un ciclo de, digamos, de motor de explosión. Tengo una chispa que modifica en definitiva la combustión. Entonces, en un ciclo Otto, veamos así, más grande, esta es la presión, este es el volumen. Hay ciclo Otto ideal, ciclo Otto real, como lo plantea Piacosa, ciclo Otto de aire o ciclo real. La primera pregunta que uno se hace, ¿por qué puedo considerar al aire como un fluido que circula y que me permita un ciclo? ¿Sí? O sea, la pregunta que se hace, les transmito las preguntas de examen, en definitiva que es lo que importa, que ustedes lo sepan y lo puedan sacar.
Cuando uno plantea el ciclo Otto, dice, bueno, el ciclo Otto está compuesto del ciclo ideal y lo hago con aire. ¿De acuerdo? El ciclo real es aire más combustible. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces la pregunta siguiente es por qué me permite, quién me autoriza a que yo pueda considerar el fluido que va a circular en un motor bajo un ciclo Otto sea aire? Varias razones. La más importante yo creo que es, si yo considero las relaciones estequiométricas entre aire y combustible, es 14 veces la cantidad de aire con respecto al combustible. Pero eso depende. Sí, depende. Pero digamos, en ese orden está. O sea, son muchas más cantidades de aire que con respecto al combustible. O sea, la cantidad de combustible en ese motor es muy pequeña comparado con el aire. Entonces estoy autorizado a decir que el fluido que va a circular, se va a comprimir, que va a recibir Q, que se va a expandir, va a entregar Q y va a producir un trabajo, es aire.